Existe un patrón estructural que ha incinerado cada imperio dominante en la historia. No fue la conquista. No fue la invasión militar. Fue la implosión económica, específicamente el colapso de su moneda de reserva. Y el mecanismo se ejecuta de la misma forma exacta, cada vez. Roma, el imperio que controló el mundo conocido por 5 siglos, se desintegró cuando su denario se hizo irrelevante. España, que controló más plata y oro que cualquier nación, declaró la quiebra una y otra vez hasta que su imperio se disolvió. Gran Bretaña, que dominó el comercio global por 200 años, perdió su hegemonía una década después de que su moneda colapsara. 4 veces en la historia documentada, un imperio dominante ha seguido esta secuencia precisa. Existe una ley económica tan absoluta como la gravedad, y los imperios, a pesar de sus legiones, sus flotas o su tecnología, siempre terminan obedeciéndola. El patrón es sencillo: un imperio, en su pico de dominio, se sobreextiende más allá de su capacidad de autofinanciación. La promesa política de mantener el gasto militar y social, las 800 bases en 70 países, los programas sociales faraónicos, las guerras infinitas, se vuelve más importante que la realidad fiscal. El resultado es el gasto deficitario estructural, un agujero que se convierte en la norma, no en una excepción temporal. ¿Cómo financia un imperio esta mentira? La respuesta es siempre la misma, y es el primer acto de traición contra su propia población: el debasamiento de la moneda. La evidencia histórica es la única mitigación contra la ingenuidad. Para entender la precariedad actual del dólar, debemos viajar al 211 a.C., al corazón de Roma y a su denario, la moneda de plata pura que cimentó la confianza del imperio durante siglos. La ley de Gresham, aunque posterior, se valida aquí con sarcasmo: la moneda mala siempre expulsa a la buena. La sobreextensión romana, impulsada por las fronteras cada vez más vastas que requerían ejércitos más grandes y fortificaciones más costosas, hizo que los emperadores, empezando por Nerón en el 54 después de Cristo, aplicaran el primer recorte. Redujeron el contenido de plata de la moneda, ese metal tangible que representaba el valor real, para obtener un pequeño beneficio extra que financiara sus gastos. Era el señoreaje, pero visto desde la perspectiva de la élite, era simplemente imprimir dinero quitándole el respaldo. El 100% de plata se convierte en 90%, luego en 50% bajo Caracalla en el 211 después de Cristo, y la locura culmina en el 265 después de Cristo bajo Galieno, cuando el denario contenía apenas un 5% de plata. Un denario era 95% metal base, un fraude estatal, envuelto en una fina capa de mentira para mantener la ilusión. Piense en el soldado romano, el motor del imperio, al que se le pagaba con esas monedas que aún llevaban el rostro del emperador. El gobierno le decía que nada había cambiado, pero su poder adquisitivo había colapsado a una 1/10 parte de lo que era 2 siglos antes. Esta traición estructural no fue un error. Fue una estrategia de extracción de valor por parte del Estado para financiar su propia supervivencia artificial. El resultado inevitable fue la hiperinflación. Lo que costaba un denario pasó a costar 50. Los agricultores dejaron de aceptar monedas y exigieron el trueque. La economía, que depende de la confianza en su unidad de cuenta, se paralizó. La élite había destruido la base económica de su propio poder, y el colapso occidental del 476 después de Cristo no fue por la fuerza de las tribus germánicas, fue porque Roma no podía pagar a sus ejércitos, no podía mantener su infraestructura. La moneda había sido devasada hasta la irrelevancia, y todo lo construido sobre ella se derrumbó. El colapso es una ley que se autocumple. El patrón se repite con una ironía brutal 12 siglos después en el Imperio Español. La tesis central no cambia, pero el mecanismo de devasamiento sí. España, en su cenit en el siglo XVI, no carecía de metales preciosos. Por el contrario, controlaba la mayor mina de plata de la historia, el Cerro Rico de Potosí. El real de A8 se convirtió en la primera divisa global, utilizada desde Europa hasta Asia, a través del galeón de Manila. Un motor de la primera globalización comercial y financiera. Pero aquí reside la paradoja que pocos logran internalizar. Más dinero no lo hace más rico si su valor marginal es cero. Cuando España inundó Europa con plata, la ley de la oferta y la demanda, esa ley no escrita, impuso la inflación. Los precios se multiplicaron por 10 en un siglo.
El error estructural de España, sin embargo, fue doble: el gasto militar interminable del rey Felipe II y la falta de producción genuina. Citando el análisis de las élites históricas, la plata que llegaba de Potosí se utilizaba para financiar guerras contra el Imperio Otomano y los rebeldes protestantes en los Países Bajos, y para comprar bienes manufacturados a Inglaterra, Francia y Holanda. España se convirtió en el grifo de plata que financiaba el despegue industrial de sus competidores, sin construir su propia base industrial. La élite extraía riqueza sin crearla. El imperio no puede subsistir solo con la extracción, ausencia de base industrial como sentencia. El historiador de la Escuela de Salamanca, al analizar la afluencia de plata, ya advertía sobre la enfermedad holandesa antes de que el concepto existiera. España, al tener una moneda hiperfuerte gracias a la plata colonial, hacía que sus exportaciones fueran prohibitivamente caras y que la importación de manufacturas fuera ridículamente barata. La élite eligió el camino fácil: gastar la plata de Potosí en bienes de lujo y guerras, en lugar de invertir en la diversificación y la innovación productiva interna. El dinero fluía de las colonias a España, y de España, directamente a los centros productivos de Londres y Ámsterdam. Esta erosión de la base industrial nacional es una señal inconfundible de la etapa 3. El resultado fue la deuda masiva que llevó a Felipe II a declarar la primera de sus 4 bancarrotas soberanas en 40 años. Un acto de default que aniquiló la confianza de los acreedores. La moneda no perdió pureza por defecto, como Roma, sino por exceso de oferta e inflación, culminando en la pérdida de confianza. La incapacidad de España de pagar sus deudas, a pesar de ser dueña de la plata del mundo, demostró que incluso los recursos infinitos son irrelevantes ante la mala gestión fiscal de la élite. Una lección que debería resonar con el agotamiento del profesional que ve su esfuerzo devasado por la inflación. La disciplina estructural se mide en décadas, no en trimestres. Gran Bretaña, la deuda de guerra como punto de no retorno. El patrón no se detiene. Gran Bretaña, el imperio más extenso, con el 25% de la población mundial bajo su control, basó su poder en la libra esterlina y el patrón oro durante 2 siglos. La libra era confianza, un valor fijo. La primera traición se produjo en 1914. Para financiar la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, citando el acta de suspensión del patrón oro de 1914, se vio obligada a imprimir dinero y suspender la convertibilidad del oro. La libra se convirtió en una moneda fiduciaria pura, respaldada solo por la promesa del gobierno. La deuda se multiplicó por 10. Tras una desastrosa vuelta al patrón oro en 1925, impulsada por Winston Churchill, que sobrevaloró la libra y estranguló la economía, el imperio fue forzado a abandonarlo permanentemente en 1931. El verano de 1944, la sentencia silenciosa. Pero el golpe de gracia, la validación final de la etapa 6, ocurrió en 1944. Mientras la Segunda Guerra Mundial aún se libraba, la conferencia de Bretton Woods decidió silenciosamente que la libra ya no sería la moneda de reserva mundial. Ese lugar lo ocuparía el dólar estadounidense. Cito la declaración final de Bretton Woods. El nuevo sistema se basaría en tipos de cambio fijos con el dólar referenciado a $35 por onza de oro. El Imperio Británico se había autofinanciado hasta la bancarrota para ganar la guerra, alcanzando una deuda del 270% del Producto Interno Bruto. La pérdida de su estatus de reserva no fue un acto de conquista militar, sino una sentencia estructural, dictada por su propia insolvencia. Las devaluaciones subsiguientes de la libra en 1949 y 1967 simplemente formalizaron la pérdida de confianza. Gran Bretaña ya no podía permitirse el lujo de mantener el imperio. Las colonias se desmoronaron no porque fueran más fuertes, sino porque el centro no podía pagar a sus administradores. Aquí está el colapso final. Un imperio cae cuando ya no puede financiar su propia sobreextensión. Y ahora, llegamos al presente, a la ilusión de la excepcionalidad americana que usted, como profesional, está obligado a financiar. La ignorancia no es una defensa en el juicio de la historia. El patrón de 7 etapas ahora se ejecuta en el dólar estadounidense, con una precisión que debería ser aterradora. El dólar ha sido la moneda de reserva mundial desde 1944, con una base de confianza en el oro.
pero la sobreextensión de Estados Unidos, Vietnam, Great Society, 800 bases militares, llevó al mismo punto de quiebre. En 1971, con la deuda creciendo y las naciones extranjeras lideradas por Charles de Gaulle y Francia, exigiendo oro a cambio de dólares, el presidente Nixon tuvo que tomar la decisión estructural final: cerrar la ventana de oro. El dólar, al igual que el denario de basado y la libra fiduciaria, se convirtió en una moneda sin respaldo físico, respaldada únicamente por la promesa fiduciaria del gobierno, la imprimibilidad del sistema y la ilusión. La deuda siguió una trayectoria exponencial, de 900.000 millones de dólares en 1980 a más de 36 billones de dólares hoy. La deuda no es solo un número, es el déficit crónico que obliga al desbasamiento. Desde 2008, la Reserva Federal ha creado billones de dólares de la nada a través de la expansión cuantitativa, acelerando la impresión de dinero en la última década más que en todo el siglo anterior. Nos dijeron que no habría inflación, que la economía moderna había resuelto ese viejo problema. Esa es la ilusión de la excepcionalidad, la inevitable inflación como impuesto silencioso. La realidad es la etapa 5, inflación. La pérdida de poder adquisitivo es el impuesto silencioso que la élite impone a sus profesionales y ciudadanos. El dólar se está devasando. La inflación reportada del 9% fue la cifra oficial, pero para la élite agotada que paga por vivienda, salud y educación, la inflación real ya se ha convertido en un mecanismo de confiscación sistémica, la señal de la caída, el éxodo de capital global. Y crucialmente, hemos entrado en la etapa 6, pérdida de confianza. La proporción de reservas globales en dólares ha caído del 70% al 58% y sigue en descenso. Las naciones BRICS y otras potencias están activamente diseñando alternativas, comerciando en monedas locales y acumulando activos reales como el oro. Esto no es geopolítica superficial, es el mercado dictando la sentencia estructural, tal como se preparó para la caída de la libra esterlina. La creación de nuevos sistemas de pago y la acumulación de oro por parte de China y Rusia son la evidencia empírica de que el mundo ya está valorando el dólar a través de la óptica del colapso inminente. La confrontación estructural es ineludible. El gasto no puede detenerse. La deuda no puede ser pagada en su valor real. Las únicas salidas del imperio son el default, destrucción instantánea de la confianza, o la hiperinflación, destrucción lenta y sarcástica del valor del ahorro. La historia, nuestro único consultor fiable, nos dice que la élite siempre elige la inflación, porque permite seguir con el gasto mientras se culpa a factores externos. Esto no es el final de la historia, sino el brutal reset. Aquí es donde el estoicismo estratégico se convierte en su única arma. La caída del imperio es una oportunidad estratégica reservada solo para aquellos que eligieron ver la estructura. La decadencia y el colapso del sistema fiduciario es, irónicamente, la purga que premia la disciplina. La caída no es un evento a temer, sino una transferencia masiva de poder y riqueza de la élite endeudada, los que tienen el paracaídas dorado de activos fiduciarios, a aquellos con activos reales y cero deuda. Su resistencia intelectual debe enfocarse en las disciplinas de mínima dependencia. El antídoto no es un trade de corto plazo, sino un plan maestro de vida diseñado para sobrevivir a la irrelevancia del dólar. La clave no es qué hacer con su dinero, sino cuánto de su vida depende de las reglas moribundas del sistema. La confrontación con la ilusión del crecimiento. El primer acto de resistencia es intelectual. Debe aceptar que la fantasía del crecimiento perpetuo y la abundancia financiada por la deuda es el motor de la enfermedad imperial. El estoico no se opone al colapso, lo acepta como una necesidad de la naturaleza económica. Su enfoque no está en detener la caída, sino en asegurar que la caída del sistema no arrastre su soberanía personal. La estrategia se basa en 3 pilares de soberanía. 1. Soberanía del activo real y tangible. Mueva la reserva de valor hacia lo que la élite no puede devasar o crear con un clic de ratón. Esto significa metales preciosos, oro, plata, la única forma de deshacer el devasamiento histórico. Pero la mirada debe ser más profunda. Debe incluir tierra productiva y, fundamentalmente, la propiedad intelectual y habilidades, que no dependen de la subvención o del crédito barato del sistema. El colapso premia a quien produce valor real,
no a quien especula con el valor impreso. ¿Su valor se basa en el papel o en una habilidad que el mercado siempre demandará? 2. Soberanía de la deuda y el pasivo cero. Elimine la deuda fiduciaria lo más rápido posible. La deuda no es una herramienta de crecimiento en un sistema en colapso, es la atadura más fuerte al sistema en declive. Si la élite está imprimiendo dinero para financiarse, usted debe asegurarse de que no le deben nada, y que usted no le debe nada a ellos. Una vez que la deuda se elimina, el colapso inflacionario se convierte en una ventaja, pues el valor real de su pasivo tenderá a cero. La deuda cero es el blindaje definitivo. 3. Soberanía de la estructura y la resiliencia de redes. El comentario de la audiencia sobre el descuido de la infraestructura esencial, carreteras, energía, redes, por parte del imperio, es clave. Cuando las arterias del sistema se coagulan, el valor se refugia en la eficiencia local y la capacidad de resiliencia del círculo más cercano. Esto implica invertir tiempo y capital en la creación de redes de confianza y sistemas de producción o intercambio local que no dependan del funcionamiento perfecto de las cadenas de suministro globales. Su habilidad para autosostenerse, aunque sea mínimamente, es la métrica de su libertad. El colapso es la norma. El crecimiento ilimitado es la fantasía que financia a la élite. Su vida profesional y financiera debe ser un acto de resistencia activa, una confrontación estoica con esa fantasía. El patrón no se detiene por el excepcionalismo, es una ley matemática. No hay esperanza en los gestores del sistema, solo existe la estrategia personal para posicionarse ante el desenlace. El cínico sabe que la historia es cíclica, y el estratega se prepara para el ciclo. Usted es libre de elegir. Puede unirse a la inmensa mayoría que, como los soldados romanos pagados con un 5% de plata, fingirán que la moneda tiene valor hasta el último momento. O puede reconocer el patrón de 2000 años, aplicar la disciplina estoica y construir una vida de mínima dependencia. El cinismo es solo la lucidez dolorosa. La historia tiene las respuestas, y el patrón nunca miente. Aquí te espero con la estrategia. Únete a los pocos que eligieron ver la estructura. Aquí te espero con la estrategia. Y si eligió la lucidez, aquí está el siguiente paso en nuestro diseño estructural.